Muy bien. Gloria a Dios, le damos a usted una cordial bienvenida en este día a la comunidad cristiana de transformación. Bienvenida hermana, bienvenidos hermanos. Los que están en la parte de atrás, ojalá nos estén escuchando. Esa es la actitud. Los de las gradas, esa es la actitud. Muy bien, vamos a leer una porción de la palabra de Dios y vamos a recibir el consejo de Dios para nosotros el día de hoy. El mensaje de hoy es muy bueno porque es un mensaje que va dirigido a cristianos, dirigido a creyentes. ¿Cuántos creyentes hay conmigo en esta noche? Gloria a Dios. Muy bien, vamos a leer entonces en pantalla para que luego procedamos a leer, a orar y a entregarle este tiempo de la proclamación de la palabra de Dios a nuestro Señor. Evangelio según San Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 24, vamos a leer del verso 13 al verso 35. Dice: he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén 60 estadios, llamada Emaús. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acaecido. Y aconteció que, yendo hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente. Mas los ojos de ellos estaban embargados para que no le conociesen. Me gusta como dice en esta versión. Y díjoles: ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? Y respondiendo el uno, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿tú solo peregrino eres en Jerusalén y no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Ahora sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado, las cuales antes del día fueron al sepulcro, y no hallando su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le detuvieron por fuerza, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a sentarse con ellos, a estarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomando el pan, bendijo y partió y dióles. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron, mas él se desapareció de los ojos de ellos. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, tornáronse a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado, el Señor verdaderamente ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo había sido conocido de ellos al partir el pan. Gloria a Dios. Padre, yo te doy muchas gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu palabra, porque verdaderamente ella es veraz. Dice en tu palabra en el libro de Romanos: sea Dios verdad, veraz, y todo hombre mentiroso. Tu palabra es la única fuente de verdad, de inspiración, de justicia, Señor. Ella es la que a nosotros nos ayuda a conocerte. Así como hemos titulado el mensaje de hoy: ¿quién es el que despierta nuestro corazón, nuestro espíritu? Te rogamos, Señor, que sea tu misma presencia la que nos hable hoy. La mente de mis hermanas que están acá
de las personas que están viendo el mensaje, Dios mío, en el nombre de Jesús, sea hoy para ellos, Dios mío, develado el mensaje de esta palabra. Yo te ruego, Dios mío, que tu mano poderosa esté sobre mí, que no sea yo el que hable, sino que sea tu misma presencia, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidas, bienvenidas. Dios la bendiga, mi querida hermana. Bienvenida, hermana Esperanza. Yo mojo la palabra. Muy bien, estamos leyendo entonces el Evangelio según Lucas, capítulo 24, versos del 13 en adelante. ¿Listo? Voy a hacerles una pequeña introducción a las fechas y a quién fue dirigido el Evangelio de Lucas para poder entender algunas cosas. Una introducción. Resulta que el Evangelio según San Lucas está datado, fechado, que fue escrito en la década de los 80 del primer siglo, o sea, aproximadamente entre 40 y 50 años después de la muerte del Señor Jesús. Este Evangelio fue orientado, los destinatarios de este Evangelio eran paganos, personas que no conocían de Jesucristo, solamente lo habían oído de él. Parece ser que Lucas, el evangelista Lucas era médico y no era judío, él era sirio. Parece que fue el que acompañó a Pablo en sus viajes misioneros. El Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos, se le ha dado la paternidad a Lucas. La mayoría de estudiosos de la palabra coinciden en lo mismo, en que es el mismo autor. Entonces, cuando se escribió este libro, ya había acontecido o había sucedido, había pasado la profecía que Jesucristo había dado de que que el templo de Herodes iba a ser derrumbado en el año 70 después de Cristo. Entonces Flavio Josefo habla del Evangelio según San Lucas acerca de lo que había acontecido. Entonces el Evangelio según San Lucas fue escrito en el 80 después de Cristo. ¿Para quién era dirigido? Que es muy importante. Para personas que no habían conocido a Jesús físicamente y que se les estaba presentando el Evangelio, las buenas noticias de salvación. Algo así como lo que somos usted y yo. Usted y yo en otro tiempo éramos paganos. Usted y yo en otro tiempo adorábamos ídolos, adorábamos imágenes, adorábamos el trabajo, adorábamos el dinero. Aquí vale la aclaración. ¿Qué es idolatría? Idolatría no es solamente adorar un santo, adorar una imagen de yeso. Idolatría es todo lo que está en mi corazón que ocupe el lugar de Dios. Todo lo que quite a Dios del primer lugar de mi corazón es idolatría. Entonces, en esa época, cuando se escribió este evangelio, el evangelista estaba tratando de llegar a personas que no conocían físicamente a Jesús, pero que sí habían oído de él. Básicamente, nosotros tenemos que tener este pensamiento para poder desarrollar este pasaje el día de hoy. Hoy le voy a hablar a creyentes. Este mensaje no es un mensaje para gente que no conoce de Dios. Este mensaje es un mensaje para creyentes. Y enseguida, en la medida que vayamos desarrollando el tema, usted se va a dar cuenta de ello. Entonces, cuando Lucas escribió este mensaje, este evangelio, estaba tratando de conectar la idea de Jesús, la historia de Jesús con Jesús mismo, para que las personas que solamente lo habían escuchado, en ese momento lograsen tener una relación con Él. Nosotros los creyentes, los verdaderos creyentes tenemos que manejar o tener una relación viva, dinámica, biológica con Jesucristo. Eso es lo que a usted y a mí despierta nuestro espíritu. Si usted y yo no tenemos el corazón avivado o despierto, quiere decir que la relación viva con Jesucristo ha demejorado. No está mal. Lo malo es quedarnos en esa demejoría. Lo malo es quedarnos en esa limitación. Hay que reavivar ese fuego en nosotros y enseguida lo vamos a mirar. ¿Están conmigo? Muy bien. Dice el texto de verso 13: he aquí
dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Interesante que aquí dice, he aquí, dos de ellos iban el mismo día. ¿Cuál día? En el verso 1 del Evangelio según San Lucas, capítulo 24, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas. Lucas está relatando lo que ocurrió el tercer día después de la crucifixión y muerte del Señor. Ese día fue el día de la resurrección del Señor Jesucristo. El día que esto aconteció, el día que ellos iban caminando, Cleofas y la otra persona, iban caminando, yendo hacia Emaús, fue el día de la resurrección. No fue cualquier día, fue un día glorioso, fue un día de cumplimiento de la palabra de Dios. Yo quiero que usted hoy piense en eso. Ustedes que están aquí conmigo, somos bienaventurados porque estamos recibiendo de Dios mismo una motivación, una inspiración. ¿Cuál es la motivación y cuál es la inspiración? Que el mismo Dios que inspiró esta escritura nos está hablando a usted y me está hablando a mí, para que encontremos el despertar de nuestro espíritu en la escritura. Enseguida vamos a mirar por qué estoy diciendo esto, de dónde estoy sacando yo esto, por qué o qué sentido tiene que nosotros seamos despertados. ¿Sí me estoy dando a entender? Muy bien. Entonces, el mismo día que el Señor resucitó y se apareció en la mañana a María Magdalena, a la mamá del Señor Jesucristo, a María y a otras Marías, porque eran varias Marías las que estaban. Miriam era un nombre muy común en esa época. Miriam era un nombre judía, de entre las judías, muy común. Entonces había muchas Marías. Yo creo que de ahí es donde se saca el mito de las no sé cuántas mil Marías vírgenes. Muy bien. Se les apareció ese mismo día. Entonces, en el verso 14 dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Iban caminando. ¿Hacia dónde iban? Hacia una aldea que se llamaba Emaús. Muy importante aquí mencionar Emaús. Emaús tiene dos significados. El primer significado es primavera templada. Primavera templada. Y el segundo significado es aguas termales o aguas tibias. Emaús, aguas termales o aguas tibias, y primavera templada. Vamos a mirar enseguida esa aplicación para que ustedes vean una cosa bonita. De los que están aquí, ¿cuántos conocen el libro de Apocalipsis en el capítulo 3? Cuando Dios habla acerca de los tibios. Dice el Señor en el libro de Apocalipsis, diciendo en los mensajes a las iglesias, que es mejor ser caliente o ser frío, que no ser tibio, porque el tibio, ¿qué va a pasar? Dios lo va a vomitar de su boca, ¿cierto que sí? En este pasaje, la palabra Emaús significa entonces aguas tibias, esas aguas que producen regurgitación, ¿cierto que sí? ¿Por qué Dios estableció esta palabra de este camino en este momento específico de la historia? Porque resulta que en este momento específico de la historia, dos de los discípulos de Jesús, no de los 11, sino de los discípulos. En la Biblia dice que Jesús tenía una iglesia más o menos de 500 miembros. Ay, ¿dónde dice eso? Léanle primero a los Corintios capítulo 14 y ahí usted va a encontrar que Jesús, cuando resucitó, o sea, este día y durante 40 días más, se le estuvo manifestando, presentando a todos los que habían tenido contacto con él. Si habían más de 500 personas a los cuales se les había presentado, porque el Señor dice en la Biblia que se le presentó primero a Simón, a Cefas, se le presentó a Cefas y se le presentó a los 11, luego se le presentó a otros, y por último, dice Pablo, escribiendo a los Corintios, se le presentó a más de 500 hermanos. Según la tradición judía, un hombre necesitaba 2 o 3 testigos para que algo fuese veraz, certificable, real, original e incluso en la justicia fuese comprobable. Cuando al Señor Jesucristo lo presentaron los principales, que enseguida vamos a hablar de eso, lo presentaron los principales para acusarlo, presentaban más de 2 o 3 testigos, y dice la Escritura que eran testigos falsos,
Pero sin embargo, los utilizaron porque en ese tiempo se creía en la palabra de una persona. En ese tiempo se creía en lo que decía alguien. Entonces el Señor se le presentó a muchos de los discípulos. Por la Biblia sabemos que eran muchos. Yo me puse una vez a pensar, imagínate que Él alimentó a más de 4,000. Y después en otro texto dice que alimentó a más de 5,000. Fueron 2 multiplicaciones de panes y de peces. Fueron dos eventos diferentes. Dice, sin contar los niños. Yo me puse a hacer cuentas, pues a los que nos gusta leer la Biblia y estudiarla, jugamos con ella, leemos, nos imaginamos, sacamos conjeturas, planteamos tesis, sí o no, mil cosas. Así usted haga así, a nosotros nos gusta. Entonces póngale pues cuidado que yo me puse a pensar, si se escribió el Evangelio según San Lucas en la década del 80 del primer siglo, los que eran niños que habían tenido un encuentro con Jesús, los que habían visto los milagros de Jesús, tendrían más o menos 50 años. Y si eran creyentes, llevaban un buen tiempo como creyentes hablando de lo que ellos mismos habían testificado, de lo que ellos mismos habían presenciado. Desde ahí se empezó a expandir la onda salvífera, la onda de salvación que Jesús había establecido. Pero Él quería sacar a esas personas de la comodidad de la tibieza. Él quería sacarlos de la comodidad de la religión, de la comodidad de una relación no viva, biológica y dinámica, sino de mera información. Él quería llevarlos a un nivel más alto. Actualmente, ¿qué quiere hacer Jesús con usted y conmigo? Llevarnos a un nivel más alto de comunión con Él, que tengamos más interacción con Él. Y Él nos da la fórmula que aquí está para que usted y yo podamos tener una interacción más amplia, más fuerte, más real, más viva con Él, con Jesucristo. En el verso 15 dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. En el Evangelio según San Mateo capítulo 18, verso 20, dice lo siguiente. Donde haya 2 o 3, lo voy a leer porque se me olvidó. Donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré ahí. Mateo capítulo 18, verso 20. Dice así, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Me gusta mucho porque este verso 15 dice que iban hablando y discutiendo de todas las cosas que habían acontecido. Ellos iban hablando de todo el revuelo que hubo durante esos 3 días. De hecho, la crucifixión de Jesucristo prácticamente fue un decreto político, fue una muerte política, porque se vio involucrada Roma, se vio involucrado el imperio que predominaba, el sistema político que predominaba en ese momento se vio involucrado, porque a la tumba de Jesucristo le colocaron guardas romanos, centuriones, no eran cualquier guarda el que le habían puesto, eran soldados de alto rango, era como que le hubieran colocado al Señor Jesucristo par generales en la tumba. Era una cosa impresionante lo que había ocurrido ahí. Entonces esta gente iba hablando de lo que había pasado. Usted se imagina, pónganse a pensar en esto, que usted y yo hubiésemos vivido con Jesucristo 3 años y Él nos hubiera dicho a cada uno de nosotros que nos iba a dar todo lo que nosotros anhelamos, todo, absolutamente todo, pero resulta que nos lo matan. ¿A cuánto les ha pasado que tienen una promesa de parte de Dios y no se cumple y usted piensa que esa promesa se mató, se murió? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado que he desfallecido en la fe. A mí me ha pasado que hay momentos en que digo, Dios mío, esto definitivamente como que no es suyo. Esto como que definitivamente no va. Y resulta que es que yo estoy caminando en Emaús, estoy caminando en aguas tibias, estoy caminando en comodidad. ¿Alguna vez usted ha ido a un baño termal?
Eso es una cosa espectacular, ¿sí o no? Usted nunca ha ido a un baño termal, se lo recomiendo. Es una. Yo fui alguna vez por el lado del Nevado del Ruiz, en el Tolima, porque mi familia es de por allá, mi familia paterna, y hace muchos años yo fui allá, hace como 30 años, yo fui allá a unos termales que hay por los lados del Nevado del Ruiz, y como cerca a ese volcán, pues lo que calienta el agua es el calor que emana la tierra. Entonces esas aguas termales dicen que tienen propiedades curativas, esfoliantes, una cantidad de cosas. Pero lo que más me gustó a mí es que usted se podía quedar ahí 10 horas y usted no sentía ni calor ni frío. Usted estaba en un clima espectacular. Resulta que la comodidad a usted y a mí nos daña. La comodidad nos daña, porque la comodidad no nos deja mirar más allá de lo que tenemos que mirar. Y aquí el Señor viene y les mueve a ellos el tapete, porque les está diciendo a ellos, ojo pues con esto, ustedes no pueden seguir en esa comodidad porque se van a desvirtuar. En el verso 15 entonces ocurre eso, ellos están caminando. Muchas veces uno piensa que la promesa de Dios se le murió. Dice en el verso 16, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Cuando usted está caminando con Cristo, cuando usted empieza a hablar de Jesús, imagínese o adivine quién es el que, o no, certifico quién es el que viene a estar con usted y conmigo. Cristo mismo. En este texto está diciendo que Cristo mismo es el que se acercó a ellos y empezó a hablar con ellos. En el verso 16 dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, si quiere va conmigo a Mateo 13 para mirar algo ahí bien bonito. Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Verso del 10 en adelante. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Él respondió y dijo, porque a vosotros os da entender o saber los misterios, ¿cierto que sí? El Señor Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, les está hablando por parábolas, o sea, a la gente, le dice, en el verso 13, perdóneme, por eso les hablo por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no oyen, ni entienden. En el camino de Emaús, los dos discípulos, digamos a hablar del nombre de uno de ellos dos, iban caminando y se les acercó Jesús y no lo reconocieron. Dice aquí en el texto que tenían sus ojos velados. A mí me gustó mucho me llamó la atención ese texto, y en griego la palabra para velado es ekratounto, que quiere decir algo que está confundiendo, Quiere decir pues que Jesucristo no había cambiado su forma, ya su cuerpo, él ya había resucitado, pero su cuerpo aún no había sido glorificado. O sea, él estaba siendo el mismo. Durante 40 días se le apareció a ellos y ellos podían meter sus dedos en las llagas y meter su mano en el costado. Lo estaban viendo tal cual, ¿cierto que sí? Su cuerpo aún no había sido glorificado. Ellos no estaban viendo. Muchas veces usted y yo no vemos la presencia de Dios, no vemos la presencia del Señor, porque todavía nuestra mente está a través de las circunstancias velada. Sí. Entonces resulta pues que ellos iban caminando y el Señor empezó a caminar con ellos, pero sus ojos estaban ¿qué? Velados. Ekratounto, dice así, que es no comprendían. La imagen que utiliza el griego aquí
No es que hay gente que confunde este texto con Corintios cuando dice que el príncipe de este mundo le tiene a la gente los ojos cegados. No es la misma figura del texto original, no es la misma. En este texto está diciendo que Dios es el que les tiene a ellos el entendimiento nublado a través de las circunstancias. O sea, Él permitió que todo lo que ocurrió les cogiera a ellos y les embotara la mente para que cuando lo vieran a Él, pues no lo reconocieran, porque todo tenía un propósito. Dios les había dicho a ellos, el Señor les había dicho a ellos capítulos antes, en Lucas 9:22, en Lucas 13 y en Lucas 18, les había dicho que era necesario que Él muriera y que al tercer día resucitara. Era necesario que esto ocurriera para que se cumpliera el propósito de Dios. Dios no hace nada a la deriva ni tampoco improvisando. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Usted está aquí porque Dios tiene un propósito con usted. Y usted está aprendiendo hoy que cuando usted vaya caminando con Cristo, así no lo vea, así no lo entienda, Él está caminando. Y enseguida vamos a mirar por qué no lo vemos y por qué no lo entendemos. ¿A usted no le ha pasado eso? Nosotros queremos ver al Señor, queremos reconocerlo a Él, queremos... ¿Quién no quisiera tener una buena relación como cristiano, una buena relación con el Señor? Que Él le hablara directamente a usted, que nos hablara directamente. ¿Quién no quisiera eso? Pero resulta que en este pasaje ellos están caminando y el Señor les dice a ellos, ¿qué pláticas son estas que ustedes tienen? ¿Qué fue lo que pasó? Porque sus ojos, a través de las circunstancias que habían pasado, estaban ¿qué? Velados, no entendían. Les estaba diciendo ahorita que me salté. ¿Te imaginas que uno esté esperando algo de Dios y las circunstancias se vayan en contra y parezca que ya no va a haber nada? A mí Dios me prometió alguna vez algo con la iglesia. Y hay momentos en que yo veo la iglesia y digo, Dios mío, ¿será que sí estamos en el propósito? ¿Será que estamos en el... Uno piensa que no está, que estoy salido de la voluntad de Dios. Y el Señor me gusta porque Él les dice a ellos en el verso 17, y Él les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? El Señor Jesucristo siempre quiere hacernos preguntas para que usted y yo hagamos autoevaluaciones. Él nos pregunta para que usted y yo pensemos y miremos en qué lugar estamos. Cuando Adán y Eva pecaron, el Señor Jesús, ¿qué le dijo a Adán? Adán, ¿dónde estás? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba Adán? Él sabía. Aquí el Señor, ¿será que no sabía qué estaba pasando con ellos? Sí, lo que pasa es que Él quería que ellos exploraran lo que había dentro de su corazón para mostrarles a ellos la verdad, lo que los psicólogos llaman retrospección. Cuando usted empieza a hablar, usted mismo empieza a decir, claro, ya entiendo por qué me está pasando esto. Él quería llevarlos a esa dimensión. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, verso 18, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Él le está diciendo a él, ¿usted es el único que no ha escuchado todo lo que está pasando? ¿Usted es el único que no escucha que por YouTube están predicando a Jesucristo? ¿Usted es el único que no ve que por Facebook todo el mundo está predicando a Jesucristo? ¿Es usted el único que no ve la información que hay a nivel mundial de Jesucristo? ¿Es usted el único que no ha visto que hace 2000 años Jesucristo cambió la historia en dos, antes de Él y después de Él? Eso le estaban diciendo ellos a Él. Cleofas, el nombre de Cleofas significa honor de padre o padre ilustre. A mí me gusta mucho esta interpretación de este nombre, porque a usted y a mí, cuando empezamos a tener relación con Dios, el Padre es el que nos da honra. Es el Padre el que a usted y a mí, cuando empezamos a relacionarnos con Jesús y nos salimos de Emaús para volver a Jerusalén, es el Padre el que nos da ilustres, nos vuelve ilustres, nos da altura, nos da criterio.
En primera de Pedro capítulo 3 dice: mas vosotros sois una nación santa, un real sacerdocio, un linaje escogido. Solamente cuando yo tengo una relación con Jesucristo entiendo eso, y mi vida, mi cotidianidad empieza automáticamente a cambiar. Él les preguntó: ¿por qué están tristes? Y ellos les dijo: pues porque todo lo que ha pasado. Imagínense, el que nos iba a salvar a nosotros, resulta que se murió. Resulta que se nos fue. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los príncipes y sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Aquí ellos no están diciendo cómo el imperio romano vino y lo mató. No, ellos están diciendo cómo los principales, el Sanedrín, la gente que creía supuestamente en Dios, lo entregaron y lo mataron. ¿Quiénes fueron los que mataron a Jesús? La religión. ¿Quién es el que te aleja a ti de Jesucristo, de una relación directa, dinámica, biológica con Dios? La religión. ¿Quién es el Emaús que nosotros estamos viviendo? La religión, porque la religión es la que nos mete en la comodidad, en la tranquilidad de no tener una relación con Dios, una relación con el Señor Jesucristo. Es la religión la que mata diariamente a Jesucristo. No es usted, no soy yo, es la religión, y nosotros somos especialistas en tragarnos ese mensaje. El mensaje de que no se preocupe, tranquilo, igual todos creemos en el mismo Dios. Mentira satánica, porque alejan a la gente de Jesucristo por mostrarles una supuesta tranquilidad. Y nosotros los creyentes también entramos en alejarnos de Dios cuando no tenemos cercanía con el medio que Él estableció para que tuviésemos cercanía con Él, y enseguida lo vamos a mirar. No le creen a Dios ni hacen lo que Él dice que hagamos. Verso 21. Entonces en el 18, en el 17, perdón, 19. Él les dijo: ¿qué cosas pasaron? Y ellos le dijeron que habían matado a Jesús. Y ojo con el concepto. Para ellos él era un varón profeta, que era verdad, porque Jesucristo cumplió la labor de profeta. Pero en el texto muy bueno que dice, era varón profeta poderoso, dice, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todos los hombres. Ellos, ¿cómo tenían a Jesús? ¿Como su Señor? ¿Como su Salvador? No, era un profeta. Ellos mismos habían proclamado, cuando él entró a Jerusalén días antes, que había entrado como el Mesías, como el Salvador. A los seres humanos con facilidad se nos olvidan las obras de Dios. Resulta que todo esto que está pasando aquí, ¿cuándo ocurrió? El mismo día de la resurrección, ¿cierto que sí? El mismo día de la resurrección, que fue que se encontraron con él. Entonces, a nosotros, ¿en qué concepto tenemos a Jesús? Lo vemos a él como un profeta, lo vemos. Hace tiempo los testigos de Jehová decían que Jesús era un profeta. Después dijeron que era el arcángel Miguel. Ahora hay algunos que se hacen llamar los testigos cristianos de Jehová, porque es una secta, una doctrina, que va mutando, va cambiando, entonces se va ajustando. Yo soy de los que digo, le profetizo a esta gente, pues gracias a Dios van mutando, porque habrá un momento en que van a decir: sí, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Rey que viene pronto por su iglesia. Jesucristo es el que va a venir por segunda vez a redimir no solamente al pueblo de Israel, sino a toda la raza humana, y a librarnos de la muerte y condenación eterna. Ese es el mensaje del Evangelio, la libertad. Pero mientras no tengamos claridad de quién es Jesucristo, pues entonces vamos a estar perdidos, vamos a estar tibios, porque no sabemos quién es y tampoco nos gustaría devolvernos. ¿O no, a usted no le ha pasado eso? Que a usted le da temor devolverse. Es más, uno ya no encuentra sentido en el mundo. Mira, ¿cuántos cristianos hay que han venido a la iglesia y se van y siguen
cuando vuelven atrás, que vuelven al mundo, no encuentran sentido, se vuelven ateos, porque ya ni van a misa, ni van a una iglesia, todo lo miran ya con una lupa diferente. Qué pecado esa pobre gente, hombre. Por eso la Biblia dice que cualquiera que haga regresar a uno de esos hermanos, un grande galardón le espera. Tranquila. Así es, totalmente. No miramos a Jesús, sino que miramos al que nos está mostrando a Jesús, que enseguida vamos a hablar de eso. Entonces, por eso dijimos, este mensaje se llama ¿quién aviva? ¿Quién despierta? ¿Quién le hace traer fuego a tu corazón? Entonces ellos tenían que Jesús era un profeta poderoso en palabra, pero se les había olvidado todo el tiempo que ellos habían tenido. Verso 21 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Vuelvo y le repito, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, verso 22, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, verso 32, y en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, verso 33, el Señor Jesucristo le estaba diciendo a ellos que Él iba a morir, pero que iba a resucitar al tercer día. Pero como ellos no tenían comunión y relación íntima, se les olvidaba lo que Él les había dicho. Pero ¿sabe qué es lo que más me gusta de este pasaje? Que el Señor no vino a decirles a ellos, a ver, Cleofas y su esposita, yo se los dije, ¿no? Y ustedes no me creyeron. ¿Dónde vino el Señor a reclamar? En ningún momento vino a reclamar. Él vino a tirarles el salvavidas para que ellos no siguieran perdidos, sino que vino a aclararles a ellos. Y entonces les dice el Señor a ellos, en el verso 20, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, verso 24, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Ojo con esto que me gusta mucho. A ellos se les había olvidado lo que Jesús les había dicho. Se les había olvidado. Pero resulta que a veces el mensaje que otra persona trae acerca de Jesús no te trae fe, sino que te trae simplemente una emoción o a veces confusión. ¿Cuántas iglesias sectarias hay en este momento que en vez de traer un mensaje claro de salvación, de informar, ministrar, decir, anunciar, promover la vida en Jesucristo, simplemente nos traen información o simplemente nos traen mitos o simplemente nos traen ritos, riegos y brujería disfrazada de cristianismo para enredar la gente, por no decir nombres? Ese tipo de secta, que es una secta satánica, donde le dicen a usted, venga que yo le vendo el aceite ungido de la santa unción que unge. Cogen una verdad bíblica y la pervierten y la gente es feliz yéndoles a comprar el aceite de la santa unción exorcizado y persinado que les ayuda en... Eso es un concepto netamente de brujería. Venga que yo le vendo la astilla de la cruz del Calvario, vea, donde se pongan a coger todas esas astillas de la cruz del Gólgota que han vendido, arman por ahí 3 o 4 buques a punta de astillitas. Y la gente cree en ese tipo de cosas. En este pasaje, el Señor les está diciendo a ellos, el Señor nos está mostrando a nosotros, que la gente escucha información de Jesucristo. Les dije a ustedes que este mensaje es para creyentes, porque resulta que Cleofas, y aparentemente era su esposa, porque en la invitación que a continuación va a pasar, solamente lo podían hacer una pareja. Según la cultura judía, solamente una pareja podía invitar a un forastero o a una persona a morar en su casa. Por eso creemos que fue Cleofas y su esposa, una de las Marías, las que lo invitaron a él. Él nos iba a salvar, pero vea, ya es el tercer día y nada de esto pasó.
tenían información solamente. Gracias a Dios, dice la Biblia, el apóstol Pablo, por Jesucristo, porque solamente en Él, por Él y para Él todas las cosas fueron hechas. Jesucristo se quiere develar a usted y a mí en este día, y Él nos quiere dar la forma, el método para que usted y yo nos podamos acercar a Él. Mire, no me crean a mí, no le crean al pastor Alexander Sierra, porque el pastor Alexander Sierra da una interpretación, y al traer una interpretación, por mucho que yo me esfuerce, por mucho que yo quiera que sea una interpretación aplicada, fiel, extrema a la palabra de Dios, siempre va a ser una interpretación y es adulterada. El apóstol Pedro dice: desead como niño la leche espiritual, no adulterada, o sea, no interpretada por nadie. Lea la Biblia, porque la Biblia es la que le va a traer a usted la verdadera revelación de quién es Jesucristo. Amén. Dice en el verso 25: entonces Él les dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Lo primero que Dios quiere hacer para que usted tenga una relación viva, directa, biológica, dinámica con Él, y que su espíritu sea despertado, lo primero que Él quiere hacer con usted es que usted empiece a tener sensatez y lógica bíblica. Él empieza a decir: oh insensatos, ¿por qué ignoran? ¿Por qué no creen? Es necesario, dice aquí, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Lo primero que Él quiere hacer es traernos, ¿qué? Sensatez, entendimiento de la Escritura, para que podamos tener una relación directa con Él. Voy a dar una interpretación. A ver, lento. Aquí dice tardos de corazón. ¿Usted no ha visto que los jóvenes ahora le dicen a uno: a ver, papá, muy lento, muy lento? El Señor nos está diciendo esto: está muy lento, está muy lento. Mire que yo ya resucité y ustedes todavía están tristes porque me mataron. Están muy lentos. ¿Eso qué es alrededor de ellos? Puro bochinche, y están sin entendimiento. ¿Y Él qué quiere traernos? Yo les voy a traer a ustedes, ya mismo dice el Señor, la revelación real, lo que tienen que hacer para poderme buscar a mí. En el verso 26 dice: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y ellos, después de escuchar esto, ¿vieron que era Jesús? No lo vieron. Dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras, lo que de él, en todas las escrituras, todo lo que él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Vamos a quedarnos ahí un momentito. Él les empezó a citar, ¿qué? La Escritura. Y dice: y comenzó desde Moisés. Cuando dice que comenzó desde Moisés, comenzó desde el Deuteronomio. Bueno, comenzó desde Génesis más bien, porque empezó a citar todo lo que en la Biblia habla de él. Todo el Pentateuco, dice desde Moisés, entonces empezó a hablarles de todo el Pentateuco. Usted y yo sabemos cómo es manifestado Jesús en Génesis, cómo es manifestado Jesús en Éxodo, cómo es manifestado Jesús en Levítico, cómo es manifestado Jesús en Deuteronomio, cómo es Jesús en Números, cómo es Jesús manifestado en Deuteronomio. ¿Saben cómo está manifestado Jesús ahí? El Señor nos está diciendo a usted y a mí hoy que es necesario que empecemos a tener una comunión directa con la palabra, y no solamente escuchando a predicadores, valga, así esté yo incluido en ellos, para que podamos entender más lo que es Jesús. En Génesis, ¿cómo se manifiesta el Señor Jesucristo? Él es la simiente que ha de venir, según Génesis capítulo 3, verso 15. En Éxodo, Él es nuestro Cordero Pascual. En Levítico, Él es nuestro sacerdote. Y así sucesivamente Él empezó a decirles a ellos cómo era que Él era manifestado y qué decía la Biblia acerca de Él.
En Números dice que Él es nuestra ley. En Deuteronomio dice que Él es nuestra segunda ley. En Jueces dice que Él es el juez justo. ¿Sí me estoy dando a entender? Empezó a decirles a ellos que era, usted y yo tenemos que tener una relación más cercana con Cristo a través de la Biblia. En la medida que usted y yo tengamos Biblia, entendamos Biblia, leamos Biblia, ella nos va a empezar a despertar el espíritu. Mi esposa me testificaba ahorita que hace muchos meses, ella ya no se acuesta aburrida. Hace más de un año venimos haciendo un devocional diario por ustedes. Diario, hace más de un año venimos orando benditas y sagradas todas las noches, sea la hora que sea. Hemos trabajado hasta las 11:30, 12 de la noche, llegamos a la casa a la 1 de la mañana y a esa hora estamos orando por ustedes. Y lo que hace que estamos haciendo eso, mi esposa me dice, mi espíritu ha cambiado. O sea, lo puedo decir, en ella la palabra que está haciendo, está surtiendo el efecto revelador de Jesucristo. ¿A través de qué? De la palabra. Entonces, para que usted pueda empezar a tener una relación dinámica y biológica con Dios, lo primero que hay que empezar a tener es ¿qué? Cordura espiritual, sensatez. O sea, metámosle sensatez a la Biblia, la lógica bíblica. ¿Ibas a decir algo, princesa? Sí, el Señor Jesucristo les enseña a entender las Escrituras a la luz de la nueva experiencia con Él mismo. Si no nos relacionamos con Jesucristo a través de la palabra, por eso es que las interpretaciones de la Biblia las obtenemos de los hombres y no de Él mismo. Ellos tenían las Escrituras, y las Escrituras hablaban de Él, pero ellos no entendieron lo que estaba pasando. Y Jesucristo les dice, venga, yo les explico, a la luz de las Escrituras, sí, a la luz de la nueva, le explica las Escrituras a la luz de esa nueva experiencia que van a tener con Él. Sí, les va a decir, yo no estoy aboliendo la ley, no estoy aboliendo lo que pasó, lo que sucedió. Quiero que lo entiendan de la forma que lo tienen que entender, porque cuando me relaciono con Cristo, Él es el que me enseña qué dice la Escritura. Y así fue como ellos pudieron entender, porque Él fue con esa nueva relación, les explicó Él mismo con su propia vida lo que había pasado en ese momento que ellos estaban tristes. Él enjugó su tristeza con la vida que Él les dio. Cristo enjuga tu tristeza con la vida que Él nos da. ¿Y a través de qué o cuál es el mecanismo que Jesucristo utiliza para que nosotros podamos ser consolados, para que nosotros podamos ser enjugados en nuestra tristeza y la promesa que Él ha dado para nosotros se cumpla? A través de la Escritura. Ahora viene entonces el reto. ¿Cuántas veces escuchamos la dosis diaria? Yo no estoy en contra de que la gente escuche nada de eso. Yo no estoy en contra de que la gente escuche mensajes. Yo no estoy en contra de eso. ¿Qué es lo que yo promuevo? Aparte de escuchar la dosis diaria, aparte de escuchar el café de la mañana, aparte de escuchar toda esa cantidad de cosas, tenga usted un tiempo de lectura bíblica, un tiempo de comunión con la Biblia, porque ella es la que realmente le va a hablar a usted. No va a ser el pastor Alexander. El pastor Alexander es simplemente otro instrumento. Dice la Biblia, un colaborador de la gloria de Dios. Pero usted, como dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, hay que ser como los bereos. La gente de Berea escuchaban con gozo el mensaje de los apóstoles, pero se iban para la casa no a refutar ni a debatir lo que habían escuchado, sino a comprobar que lo que le habían dicho venía de la palabra de Dios. Yo reto a la gente a que haga eso conmigo. A mí no me choca. El problema es que hay gente que empieza a criticarnos. Ah, es que usted dice que la religión. Ah, es que usted dice que se puede comer morcilla. Ah, es que... O sea, empiezan a decir una cantidad de cosas que están desalineadas a la Biblia. Pero cuando usted empieza a tener una relación con la palabra de Dios, ¿qué va a hacer la Biblia con usted en su corazón? Le va a mostrar a Jesucristo. Y cuando Jesucristo se devela en su vida, todo el bochinche que hay alrededor de la religión va a pasar a ser eso, bochinche. Y usted va a estar por encima de esa situación. Viene entonces lo que Dios quiere hacer. Número 1, traerle ¿qué? Sensatez. Número 2,
traerle a usted el mensaje de la palabra. Dice, empezando desde Moisés, por los profetas les hablaba todas las cosas que la Escritura dice acerca de él. Dice acerca de él. ¿Usted no ha notado que siempre que en este servidor predica del Antiguo Testamento, les dice a ustedes, y aquí se manifiesta Cristo? Cristo está manifestado en este lugar. ¿Sí recuerdan? Voy a recordarles algunas predicaciones. Alguna vez prediqué acerca de los desiertos que transforman. Y en cada desierto yo les decía, aquí está manifestado Cristo. El maná, aquí está manifestado Cristo en la columna, aquí está manifestado Cristo en la serpiente erguida. Y cómo se manifiesta y cuál es el propósito de él en ese espacio. En el verso 20, 30. Dice, aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, porque ya lo habían hecho seguir, ya lo habían hecho entrar, ya había estado con ellos. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Ojo con esto, que esto es clave. En el verso 30, ¿qué estaba haciendo Jesús con ellos? Compartiendo la cena. Compartiendo la cena. Número 1, Dios quiere traernos sensatez. Número 2, el Señor Jesús quiere que a través de la Escritura le conozcamos. Y número 3, a través del ejercicio de la congregación, Él empieza a tener revelación para usted y conmigo. Voy a explicar. ¿Dónde usted participa de la cena del Señor? En la iglesia. ¿Dónde se manifiesta Jesucristo? Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Yo le garantizo que usted solito y solita en su casa, usted no va a tener el mismo espacio para leer la Biblia. Usted no va a tener la misma disposición o disponibilidad para poder entrar en un tiempo de comunión con la palabra. Yo le garantizo que nosotras, las que cocinamos, las que lavamos ropa en la casa, las que lavamos la losita, nos metemos a orar. A mí me ha pasado, yo me meto a orar, la ropa, entonces salgo y dejo de orar por ir a sacar la ropa de la lavadora. Están los trastes sucios, entonces me meto a orar y digo, para no tener inconvenientes con mi esposo, voy a ir a lavar los trastes antes de que ocurra algo. Y entonces no hay una intimidad con Dios. Pero acá en la congregación, acá en la iglesia, ¿es el espacio para concentrarnos y recibir de Dios? Sí. Además de eso, dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y coloca 2 ejemplos. Es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y es como el rocío de Hermón que desciende sobre el monte. Se hace referencia a algo espiritual y a una bendición económica. Y dice, y allí donde están los hermanos juntos y en armonía, donde hay unción de Dios, donde hay provisión económica, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Este mensaje es para cristianos. ¿Cuántos hermanos dejan de congregarse por tonterías? Dejan de congregarse perdóneme la expresión, por bobadas. Ay, es que congregarse, convivencia, escuchar palabra, acción de gracias, difundir el evangelio. Eso fue lo que pasó en ese pasaje. Hermana, qué pena, ¿usted iba a decir algo? Por orgullo. ¿No te congregas por eso? Mira, yo nunca había... por el qué dirán, sí. Muy bien, es un proceso. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para que no me dé vergüenza la palabra de Dios? Número 1, empezar a pensar con sensatez.
El Señor les dijo a ellos, insensatos, lentos. Esto es un argumento para usted evangelizar. A mí me gusta dar ese tipo de herramientas. Hay gente que me dice a mí, yo soy católico. Entonces yo le digo, entonces dígame los 10 mandamientos. Entonces les digo yo, acuérdese cuando hizo la primera comunión, la catequesis, ¿se acuerda? Y entonces empiezan a, no, usted no es católico porque ni siquiera se sabe los fundamentos de su doctrina. Entonces usted no es católico. Entonces yo empiezo a evangelizar a la gente, a algunas personas de esa manera. Ay, yo me sé los 10 mandamientos. Entonces les digo, bueno, dígamelos. Entonces me los dicen, le digo, ahora dígamelos según la Biblia. Porque si usted es católico, cree en la Biblia. Sí, yo creo en la Biblia porque creemos en el mismo Dios. Entonces yo empiezo a decirles, no creemos en el mismo Dios. En el mismo fundamento, pero no en la misma deidad. Dígame entonces, según la Biblia, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Entonces ni siquiera saben dónde están. Entonces por eso les digo, ustedes no son católicos. De pronto somos más católicos los que leemos la Biblia, porque conocemos más de religión. ¿Sí o no? Entonces, número 1, decirle a la gente sensatez. En la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor a Dios, el respeto a Dios. Sensatez, dime. Que se predica de Jesucristo, que es el Mesías. Si no nos creen a nosotros, pues vayan a las Escrituras, porque el Señor Jesucristo les refirió las Escrituras para que creyeran en lo que había sucedido. O sea, les volvió y tomó las Escrituras para que ellos se entendieran lo que le había pasado al Mesías. ¿Usted no cree? Vaya al Mesías. Aún los creyentes se acostumbraron a la historia de Jesucristo. Entonces ya es algo normal escuchar de Jesús, de sus historias. Jesús dijo, de hecho, en esos shots, en esos videitos cortos de YouTube, hay mensajes donde dice, y Jesús dijo, y ahí mismo lo pasan. Ya están acostumbrados a que Jesús dijo, ¿cierto? Pero Él les recomendó, mire lo que la Escritura dice acerca de Él. Cuando partió el pan, o sea, cuando simuló, les certificó, les ratificó que ellos eran iglesia, ahí fue cuando dice en el verso 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le conocieron, mas él se desapareció de su vista. Eso es una cosa espectacular, donde realmente se manifiesta la gloria de Dios al punto de develarnos quién es Él. ¿Dónde? Lo acabamos de decir, en la iglesia. Acá en la iglesia, donde hay comunión. Ustedes recuerdan en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, dice, y tenían en común todas las cosas. Y empieza a decir unas cosas específicas, partimiento del pan, comunión unos con otros, el partimiento del pan, las oraciones, la doctrina de los apóstoles. ¿Dónde se ven esos elementos en conjunto? La oración, ¿dónde se ve la oración en conjunto? En la iglesia. ¿Dónde se ve la doctrina bíblica? La doctrina de los apóstoles. En la iglesia, ¿sí o no? ¿Dónde se parte el pan? En la cena del Señor y en los GTs que tenemos en algunas casas, en los GTs, ¿cierto? ¿Dónde tenemos comunión los unos con los otros? Mira, acá en Transformación el domingo, eso es lo que normalmente hacemos en esta iglesia. En esta iglesia se termina el servicio e inmediatamente nos quedamos acá hablando. Cuando estábamos en el otro auditorio antes de pandemia, incluso hacíamos comida. Entonces la gente, ¿te acuerdas? Que la gente se iba, pues los que se tenían que ir rápido se iban, pero la mayoría nos quedábamos. Es más, nos tocaba aplicar un texto en el Evangelio según San Juan capítulo 6, creo que es el verso 57, donde dice, y cada uno se fue para su casa. Me tocaba proclamarles eso, bueno hermanos, porque en la congregación, acá en la iglesia es donde Dios envía bendición y vida eterna. Por eso ustedes que son fieles, hermanas, yo las bendigo, porque usted aquí en este lugar, ustedes salen con su espíritu renovado. Puede que intelectualmente no se perciba, pero espiritualmente sí se percibe. Verso 31, les fueron abiertos los ojos y ya ahí sí lo vieron a Él. Entonces Jesús había cambiado, ya había sido glorificado. No, ya las circunstancias para ellos no eran la misma.
Ya la circunstancia para ellos había cambiado. Al cambiar la circunstancia, se recibe lo que en Mateo capítulo 13 leímos. La gente que no conoce a Jesucristo, ¿cómo tiene sus ojos? Velados. Entonces se les puede hablar, pero la gente no entiende porque es una gente circunstancial. Es una gente que no tiene entendimiento, no tienen comprensión de lo que está pasando. Verso 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? ¿Qué hace que tu corazón se despierte? ¿Qué hace que tu corazón se despierte? Yo te garantizo que tú puedes volver a escuchar este mensaje y no vas a sentir. Pero si tú abres la escritura, si tú abres la palabra de Dios, si tú accedes a los ejercicios congregacionales, a los ejercicios espirituales, tu corazón se va a encender, porque es Cristo el que te va a hablar a ti. Es Dios mismo el que se va a manifestar a ti. La relación viva, dinámica, biológica, que todos, absolutamente todos necesitamos. Mira, yo estoy seguro que todos los creyentes, por más carnal que sea, va a querer tener un encuentro con Jesucristo. Va a querer tener una relación con Él. Por muy carnal que sea, lo va a querer hacer. La incógnita de todos nosotros es: pero es que yo quiero. ¿O solamente me ha pasado a mí? A todos nos ha pasado, ¿cierto que sí? Entonces, ¿qué hay que empezar a hacer? Mira, congregarnos. Eso es básico, porque en la congregación la escritura nos va a hablar. Ahora, en tu casa, cuando tú puedas, en los espacios que te quede, que tú leas la Biblia, ahí te van a surgir preguntas. ¿A dónde se van a aclarar esas preguntas? En la congregación. Por eso acá en Transformación no nos choca que tú hables, no nos choca que tú intervengas, no nos choca, porque es que hay que aprovechar que todavía estamos unos pocos para que tengamos ese sentido de hogar. Me gusta lo que pasó aquí, porque Cleofas y su esposa, por decir, pero ya ustedes saben que es una postura, cuando ellos iban caminando ¿hacia dónde? Hacia su casa en Emaús. Emaús significa aguas tibias, primavera templada, o sea, algo cómodo. Ellos no se querían seguir experimentando el dolor, sino que se querían ir para algo cómodo. Y el Señor Jesucristo los despertó. ¿Sabe qué es lo más bacano? Dice la Biblia que ellos iban de Jerusalén a Emaús, habían 11 kilómetros, 60 estadios de distancia que se iban caminando para la casa. En el camino, el Señor se encontró con ellos. Y resulta que cuando Cristo se encuentra con ellos, se les muestra, se les devela a través de la palabra, se les muestra a ellos, despierta su corazón, aviva su corazón. ¿Qué hicieron ellos? Se quedaron en la casa. En el verso 36, se devolvieron para confirmar lo que ya había pasado en la mañana. O sea, se devolvieron otros 11 kilómetros. Y 11 kilómetros son 11 kilómetros. ¿Sabe cuántos son 11 kilómetros? Es como ir de aquí, de este espacio, al Parque de Caldas. Es más o menos esta distancia. De aquí al Parque de Caldas hay 11 kilómetros. Se fueron y se devolvieron. Y cuando se devolvieron, en el verso 37, dice, entonces espantados, verso 36. Mientras ellos aún hablaban, porque se devolvieron, hablaban de estas cosas, de lo que había pasado aquí, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Cuando Cristo se devela, ojo con esto, cuando Cristo ya se te devela, donde quiera que tú vayas, Él va a estar manifestado. Aquí dice, ellos se devolvieron y empezaron a hablar. Y cuando empezaron a hablar de lo que había pasado, testificando de que Jesucristo estaba vivo, ¿quién se manifestó ahí? El Señor Jesús mismo, y le dijo: paz a vosotros. Cuando usted y yo empezamos a tener una relación con el Señor y nuestros ojos son abiertos a través de la palabra, ¿qué va a pasar cuando usted y yo empecemos a hablar de Él? Él se va a manifestar. Usted quiere hablarle a alguien de Jesucristo, hágalo sin miedo, porque Él se va a manifestar. Utilice su lenguaje, lo que usted sabe hablar, y Él se va a manifestar. A algunos pues ya tenemos más experiencia en el área,
pues Dios va a hablar a través de nuestra experiencia, pero a través de su léxico, de su lenguaje, Dios va a hablar. Por eso ahí mi esposa resumía, evangelismo, hay que hablar de él. ¿Tú vas a decir algo? Para acotar a eso que acabas de decir, cuando tu conversación con otro es acerca de Jesucristo, Él se manifiesta en medio de ustedes. Amén. Cuando usted está conversando con alguien, ahí estaban conversando los dos, Cleofas y con quién iba, ¿y qué pasó? Jesucristo, ¿qué hizo? Se manifestó a ellos. Entonces, cuando estamos hablando de Él, Él dice, donde están dos en mi nombre, allí estoy yo. Tenga la certeza. Amén. Que si usted está hablando de Jesucristo con otra persona, Él se manifiesta ahí para hacer algo. Y la otra es, para el verdadero cristiano, la esperanza encuentra su motivación en las Escrituras y en el acto de compartir con otros. O sea, la esperanza, el verdadero cristiano, la esperanza la encuentra en cuando se motiva, o sea, la motivación la va a encontrar en las Escrituras y cuando comparte con los demás, el Amén. Compartir. El mismo Jesucristo lo hizo, fue allí donde entendieron, fueron abiertos sus ojos cuando estaban ellos con Jesucristo. El Señor convierte una desesperanza en una esperanza. Dijo el Papa Francisco hace un par de años que él cargaba un Vía Crucis en el bolsillo y lo llamó ¿cómo fue que dijo este señor? El fracaso de Dios. El fracaso de Dios. Él dijo públicamente que el Vía Crucis era el fracaso de Dios. Para la religión eso fue, pero para nosotros los creyentes no era un fracaso, era un propósito. El Vía Crucis fue el propósito y la resurrección fue la cúspide de ese propósito. Donde Satanás hubiese sabido que matando a Cristo iba a ser la obra de salvación a nivel universal, en vez de matarlo, le guarda, le paga escolta. Porque fue en el Vía Crucis que realmente se cumplió el propósito de Dios. ¿Usted quiere entrar en esa relación dinámica, viva y biológica con Dios? Sí. Entonces empiece a pensar, cuando leo la Escritura arde mi corazón. ¿Qué lo está haciendo despertar a usted? ¿Qué está haciendo despertar su espíritu para que usted pueda entender el propósito? Que las circunstancias, que lo que está alrededor no nos quiten la comprensión de lo que es Dios. Es la circunstancialidad lo que me hace velar a mí el quién es Dios. En este momento Rusia ya está empezando a asentar precedentes para decir que no van a atacar a Ucrania, pero está diciendo, ya puse en alerta máxima, dijo Putin esta mañana, que ya puso en alerta máxima todo lo que tiene que ver con armamento nuclear. Y Biden ya respondió diciendo, si Rusia ataca a cualquiera de nuestros aliados, nos vamos con bombas atómicas. Eso a usted y a mí nos asusta. Debería a nosotros ponernos preocupación. Pero eso no es otra cosa que lo que dice la Biblia, guerras y rumores de guerras, pero todavía no es el fin. Entonces, en vez de entristecernos, ¿qué nos tiene que dar? Motivación para poder hablarle a las personas de que la Biblia tenía la razón. La Biblia hace 2000 años habló de eso. Entonces, ¿eso qué tiene que despertar en usted y en mí? Ganas de decirle a la gente, la Biblia es real. Hay del que no crea, hay del que no escuche. Usted y yo simplemente vamos a hablar. Díganos locos, díganos desadaptados, lo que quieran. ¿Quiénes son los insensatos y lentos, tardos de corazón? ¿A quiénes? Aquellos a quien el Espíritu no los despierta. Amén. Padre, yo te doy gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Por favor, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te ruego que tu palabra surta el efecto que tiene que surtir en nuestros amigos y hermanos oyentes, los que nos van a escuchar a través de las redes sociales, que van a escuchar este mensaje, Señor. Yo te ruego, Dios mío, que por favor tú les muestres, les develes a ellos la verdad que está en ti. Y a mis hermanas que están aquí, mis hermanos que estamos acá, Dios mío, juntos,
podamos, Dios de los cielos, percibir de parte tuya el espíritu de la palabra que nos vivifica, que despierta nuestro corazón para entender las cosas de arriba. Que la sensatez de lo alto, que la rapidez mental, espiritual y de fe venga a nuestra vida, Dios mío. Yo te lo ruego, por favor, como dicen en el libro de Joel, despierta a los varones y varonas de guerra, despierta a los valientes, Dios mío, para que nos levantemos en este tiempo a entender de tu palabra, a entenderte a ti y a hacer la obra que tenemos que hacer en estos últimos días, Dios mío, en el nombre de Jesús. Señor, nos vamos de este lugar, pero no nos vamos de tu presencia. Por favor, responde a mis hermanos conforme a su necesidad, conforme a la petición que cada uno de ellos tiene, en el nombre de Jesús. Oramos, Dios mío, por la salud del tío. Oramos, Dios mío, por la salud